No obstante, antes de comenzar quería enseñarte algo, y es que cuando me fui de vacaciones desconecté un poquito de redes sociales, pero al llegar vi que habíamos llegado a los 500 suscriptores. No tengo palabras de agradecimiento, la verdad. Nunca pensé que iba a disfrutar tanto de esta experiencia, que iba a conocer a gente tan bonita. Hoy soy muy feliz haciendo vídeos para YouTube, compartiendo con ustedes. Me encantaría hacer una rifa, pero pues ahora mismo no puedo, así que espero a lo mejor a los 1000 suscriptores o algo así. Tengo una idea pensada para rifar aquí en YouTube y yo creo que te puede gustar mucho, así que cuando llegue ese momento lo celebraremos, pero ahora estoy celebrando los 500 subs contigo. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo cada semana cuando subo un vídeo, por compartir tu opinión, por compartir tu vida conmigo aquí. Espero que estemos juntos por mucho tiempo más, que podamos seguir creciendo juntos, aprendiendo juntos, disfrutando juntos de este juego que es Los Sims, que es mi vida, que llevo jugando desde que tengo memoria prácticamente y no pienso parar. Así que si me quieres acompañar por este camino y todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal. Y ya sabes que aquí ponemos a prueba muchos retos de construcción, hacemos casas bonitas, casas locas, en fin, variedad. Muchas gracias nuevamente. Te aprecio un montón y caí en que a día de hoy todavía no te he dicho mi nombre y creo que hoy es un buen día para desvelarlo. Mi nombre es Freya, me llamo Freya, no sé si sabes de dónde viene ese nombre, pero bueno, es la diosa del amor, la belleza y la magia, la cultura nórdica, y así me llamo. Por eso mi canal se llama Fresimmer, aunque algunas personas me dicen Freesimmer, está bien, me puedes llamar como quieras, pero uno de mis apodos es Fre o Freyi, así que ya lo sabes. Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Para estrenar el kit hice este pequeño loft, es categoría mini casa, así que si tienes el pack de mini casas puedes disfrutar de algunas ventajas por tener una casa pequeña, y elegí este lote porque me parece uno súper bonito. Tienes aquí el mar, un muellito. Esta casa es el de la casa de las emociones, que tengo que hacer una segunda parte de ese vídeo porque estuvo súper guay. Por aquí tienes la hoguera para pescar, el bosque está medio oculta, no sé, me parece un lote súper bonito. Entonces esta es la parte de atrás. Utilicé estos cosos de quedamos que nunca los había puesto, los hice más grandes y los pegué aquí a la parte de atrás para separar un poco. Me faltan por poner cositas, pero es que me puse a hacer la estructura, me vine arriba, empecé a hacer el patio y luego dije, bueno, espera, vamos a hacerlo también en cámara para que ustedes puedan verlo. Esta es una sala que quiero dedicar a la pintura, no sé por qué, me encanta esa profesión en los Sims, así que decidí crearle este espacio como si fuera un estudio de arte con un montón de luz. Pues creo que pintar con estas pistas tiene que ser increíble. Y en el interior de la casa, como es un loft y es pequeñito, aquí sería todo: la cocina, salón, comedor, y en la parte de arriba un pequeño dormitorio. Y esto lo quise hacer así pues porque quería darle sensación de amplitud, abierto, luminosidad. El baño lo hice fuera de cámaras porque como era una mini casa, pues el baño no iba a ser muy grande. Como puedes ver, tiene una ducha y un retrete aquí separados, algunos toques dorados porque vi que en el kit había cositas doradas. Y aquí más de lo mismo. En la esquina esta puse el fregadero con unas toallitas, doble espejo y una planta. Para el salón, hace tiempo que tenía ganas de utilizar esta combinación y yo no sé cómo saldrá, pero bueno, vamos a intentarlo. Baño High tiene una butaca que me parece hermosa, o bueno, no sé, es más bien un reposapiés, y es este. El primer swatch es lindo, pero bueno, más básico, pero tiene algunos muy bonitos, y en mi caso el que me llama la atención es este. Y solo por este quería hacer una sala lujosa. ¿Y qué me iba a decir a mí? Que iba a ser un pack de lujo esta semana. Y para chimenea quería poner o bien esta de maximalista, que es súper lujosa, o esta que es del juego básico, pero le quería poner unas velitas por aquí y hacerle un toque diferente a la chimenea, aunque ahora estoy pensando que con el estilo lujoso igual no pega tanto. Pero no dudes que en una futura construcción lo vamos a utilizar y puede quedar súper guay. Así que nada, voy a dejar esta de maximalista. Y para el sofá, tú sabes que es una parte muy importante para mí. Sofá, alfombras, plantas y cuadros, te cambia una casa por completo. ¿Y a quién quiero engañar? Este es mi sofá favorito de todo el juego, lo voy a poner. Y en el nuevo kit viene esta alfombra súper bonita, con recolores que es que son
fantasía, o sea, me tiene enamoradísima. Yo creo que vamos a usar este, aunque seguramente en el dormitorio la vamos a poner también. Y otra cosa súper ingeniosa de este kit que me hace muy feliz es que esto es un cuadro y una tele. Cuando está apagada luce así y cuando los Sims están viendo la tele se ve como una tele normal. Nunca había visto esto. En los Sims, obviamente, en la vida real sí. Me gusta un montón. Y las luces del kit nuevo es que son... Es que no tengo palabras. Me gusta todo. Las lámparas... brutales. Voy a poner esta más baja en el salón y esta más alta en la cocina. Puestas unas encima de la otra también quedan guay, la verdad. Así que las voy a dejar así. Y bueno, tiene un montón de recolores, negro, oro rosadito, así que me gusta un montón. Matoradito cobre. Y estoy pensando que gracias a que ya tenemos el filtro de los kits, gracias Dios mío, vamos a mostrar todo porque ya no me aguanto más las ganas. Ustedes me van a entender, seguramente también tienen muchas ganas de verlo. Así que vamos a pasar al dormitorio. Y la cama no la quiero poner en el centro, sino más bien en un lado. Me parece preciosa y este recolor en concreto es divino. Aunque bueno, sorprendentemente me gusta un montón el gris y yo nunca construyo con gris. Así que igual podemos darle una oportunidad. Y encima con el recolor por defecto de esta alfombra quedaría ideal. Como mesita de noche tenemos esta. Y me gusta mucho que haya coherencia en los objetos que de un mismo pack, que peguen unos con otros. Porque siento que cuando no pegan tanto, hacer una casa completa es un poco más difícil. Tenemos esta estantería de pared. Y creo que el tocador lo voy a poner en este lado. Pero en vez de utilizar el dorado, voy a utilizar el rosita. Así. A juego con la alfombra. Esta planta es hermosa también. Y el espejo de pie es que no tengo palabras. O sea, sé que lo voy a usar un montón. Me parece súper bonito. Al igual que las cortinas estas que son como el kit de Oasis. Que tú, por ejemplo, puedes poner varias barras. Y así creas la ilusión de que puedes cerrar la cortina de lado a lado y que es súper grande. Aunque realmente solo estés tapando 2 ventanas. Y en los mismos recolores. Siento que utilizar este marrón para una casa sería precioso. Y le voy a poner este conjunto de bolsito con cartera y tu labial porque es una fantasía. Y no sé si esto encaja aquí, ojalá. Vale, no encaja. Lo puedo poner aquí en el recolor gris a juego con la camita. Encima de la estantería vamos a poner esta señal, una placa. Y en esta la escultura de Musa de Estante que me parece guapísima, súper original. Este recolor, por ejemplo, en azul con la mitad de la cara, en marrón también, más clarito. Es que son tan bonitos todos los colores que es que no sé cuál elegir. Y en el techo, otra vez la lámpara esta porque es brutal. Y luego tenemos estos cojines que me dan ganas de llorar. De la fantasía que es tener por fin cojines en el juego de los Sims 4 y no de contenido personalizado. Creo que era súper necesario y... no sé, me encanta el estilo, se ve súper sofisticado, no es caro, o sea, los muebles no son caros, pero sí son muy bonitos. Así, simplemente poniendo algunos muebles en la habitación ya está guapísima, pero todavía nos quedan algunos más por ver, como por ejemplo esta silla que se me escapó. Se me hacía raro que no viniera una silla a juego para el tocador. Esto es una cómoda que no sé dónde podemos poner... que encima quería poner este cuadro y los recolores del cuadro. Este es que me encanta. Esta bota, esta mujer también bellísima, el perfume. Esta está increíble. Yo creo que voy a poner este. En honor a la creadora de este pack que es afrodescendiente, voy a utilizar este. Y lo último que me falta por ver de este pack es esta estantería. Súper bonita. Sé perfectamente que la voy a usar un montón también. Me parece tan sofisticada y tan delicada. La puedo esconder aquí detrás de la escalera. Y así pongo otro butacón. Bueno, con esto habríamos visto todos los objetos del pack. Pero ahora le quiero seguir dando toques. Y sé que Creciendo en Familia tiene algunas cosas. ¡Ah, no! Me había olvidado de una de las estrellas del kit, que es este tocadiscos. Súper bonito. De hecho, en MediaMarkt y en El Corte se venden
tocadiscos así de este estilo. Ya sé dónde lo puedo poner. Creciendo en Familia también tiene cositas doradas y plateadas y cobrizas así al lado del sofá. Puedes escuchar música mientras lees un libro, no sé. Creo que queda en un buen sitio. Y también tenemos una plantita igual que esto, que la puedo poner en el comedor. Para la cocina estaba pensando en utilizar los fogones de Reino de la Magia, que fue el pack que me gané en el concurso en el que participé. Que por cierto, muchas gracias a Steffi por haber elegido mi construcción. Le puso mucho cariño, mucha ilusión y me hizo muy feliz. Es la primera vez que gano, la verdad, un sorteo y consigo un premio, así que fue súper especial. Y es que creo que así negro con los toques dorados, esto queda increíble. Lo utilizaré con la nevera de Creciendo en Familia. Esto lo voy a rodar un momentito para que no me moleste mientras construyo. En vez de armarios podemos volver a utilizar esto y le voy a poner unos platos por aquí. Y del kit de desorden decorativo, las tazas. Estos libros de mini casa, cambié el orden, creo que así está mejor. Y ahora para el comedor tenemos que poner una mesa pequeña. Esta del juego básico, así con mármol y blanca, no es una mala opción, aunque también podemos quitar una encimera y ponerla de Rumbo a la Fama. Es que me gusta, sí, yo creo que mejor así. Y con estas sillas de años high, aunque tenemos también estas que antes me encantaban y las utilizaba un montón. Creo que las luces así un poco ladeadas quedan brutales. Y no sé, siento que falta algo en esta pared, pero tampoco lo quiero sobrecargar mucho. Algo así. Maximalista tiene algunas cosas que también pueden estar guay, como por ejemplo esa escultura. Esta me gusta un montón, aunque igual podemos ponerla en otro color para que destaque un poquito más. Y quería poner en la planta de arriba algunas joyas del kit de desorden decorativo y un poquito más de maquillaje. A la salida el móvil y las llaves, y me acabo de dar cuenta que es un freezer bunny. No sé si los demás recolores también. Ah, no, va cambiando. No me había fijado nunca en ese detalle. Esta planta del kit de decoración vegetal también pega. Esta la podemos poner aquí. En el dormitorio, que no hay ninguna. Y encima tiene esto rosa también. Así que igual la pongo aquí para que no choque tanto con el espejo. Y bueno, ahora la zona de arte. Esto va a ser el centro. Mi caballete favorito por aquí. Bueno, no, mejor por aquí, que las vistas son mejores. Y algunas cosas como este portalienzos. Más lienzos aquí, ya pintado. Urbanitas tiene una alfombra que podemos poner para no manchar el piso. Creo que esta habitación quedaría muy guay con una de estas sillas. Como esto es decorativo, encima le voy a poner los altavoces. Y el último toque que me queda para esta habitación es poner algunas plantas. Y no sé cómo quedarían estas cortinas. No creo que queden mal. Y yo creo que así la zona de pintura tiene un toque un poco más bohemio. Para terminar la casa vamos a darle los toques finales a la zona de la terraza. Había pensado poner aquí una mesa para picnic, pero bueno, no tiene por qué ser de picnic, puede ser una larga. Y de sillas podemos usar estas de Glamour Vintage. Creo que es demasiado. Mejor una mesa un poco más peque. Podemos poner unas luces que cuelguen de aquí arriba. Y lo ideal sería estas de noche de cine, pero se sobresalen un poco. Y no sé si voy a tener el mismo problema con las demás. Eso tiene solución. Puedo dibujar un sótano. Dentro de él pongo las luces. Y con el Move Objects activado, le doy unas cuantas veces al 9 para que vaya subiendo hasta la altura que yo quiera. 1 hour later. Y así estarían perfectamente encajadas en la pérgola. Por cierto, cuando terminas lo haces así chiquitito, ves que no hay nada y se sigue manteniendo esto en el techo. No sé, a lo mejor en el centro de la mesa puedo poner unas buenas botellas de vino. Y lo último que me falta es poner una barbacoa, que a lo mejor en este hueco de aquí no queda mal. Esta de Asís en el patio me encanta porque creo que tiene un montón de detalles. La nevera por aquí, el cubo de basura. Esto no sé si es otro fuego. Me gusta un montón y creo que se le pueden poner cosas encima. Como por ejemplo estas salsas aquí a un ladito. Y el juego de utensilios de cocina para la barbacoa. Y me acabo de dar cuenta que en este huequecito de la mesa esta del kit de Oasis caben cosas. Nunca lo había visto. Tenemos esta caja de discos de vinilo. Y ya que tenemos este pedazo de aparato, pues igual la podemos poner aquí al ladito. Y no sé, quiero poner aquí encima algo útil. Me acabo de acordar que nunca
Uso los pegotes de arcilla, pero puedo poner varios, ya que la persona es creativa, pues le puedo elegir este y a lo mejor en este color me gusta un poquito más. Y nada, esta sería la terraza por un lado. Y aquí por el otro me gusta un montón que se vea por aquí la zona de arte, que tenga espacio para reunirse, el jacuzzi escondido en la piscina. Por cierto, me olvidé de enseñarles que este kit también viene con un papel de pared y un suelo. El papel de pared, como puedes ver, tiene un montón de recolores que van a juego con todos los muebles. Por ejemplo, este es súper wow. El suelo, exactamente lo mismo. Muy bonito. Volviendo al interior de la casa, tenemos este dormitorio de ensueño, súper bonito, con unas vistas increíbles, tanto a la parte inferior de la casa como al exterior con las ventanas. Este rinconcito de aquí, la verdad que me gusta un montón. Me parece súper bonito, inspirador, con la música, los libros, los discos, la tele de cuadro, no sé. Está muy bonito. Así se vería este lado del salón, que igual le falta algo, ahora que lo veo. No sé, a lo mejor unas luces a los lados, como esta de Creciendo en Familia. Y ahora sí que tiene un toque extra la zona de la tele. En esta parte de aquí tenemos la entrada, muy bonita. ¿Podría poner una alfombra? Pues sí, en la puerta. Pero ¿sabes cuál voy a poner? Entonces no sé si vale la pena. Es superior a mí. La terminé poniendo esta de Escapada a la Nieve, es que no puedo. La cocina también tiene un toque guay con la doble lámpara aquí colgando y me acabo de acordar, adivina, que se me olvidó poner la basura. No tengo sitio para ponerla en la cocina, así que sintiéndolo mucho, la voy a poner por fuera. Así estaría perfecto. El baño, que ya te lo enseñé en su momento. Y el estudio de arte, que que te encanta, la verdad. Por la noche la casa está bien iluminada, así que si te apetece descargarla, la estaré guardando en la galería como mini loft de lujo y lo puedes buscar, o puedes buscar mi ID Fresimer 8 y te saldrá para descargarla si te gusta. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias otra vez por ser una de esas personitas de 500 que ya somos. Sabes que lo agradezco un montón, lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y ya te veo en un próximo vídeo. Chao.